Elijah, the miraculous prophet whose divine journey to heaven transformed faith in a fiery chariot. In the 3rd year of Jehoiakim, the kingdom of Israel lay in spiritual disarray. Under the reign of King Ahab and his wicked wife Jezebel, the people had turned their hearts from the living God, embracing the worship of Baal. It was during this dark time that Elijah, a prophet hailing from Gilead, emerged as Yahweh's chosen vessel, a beacon of hope amidst the encroaching shadows of idolatry. With the parched earth cracking beneath his feet, Elijah strode into the royal court of Ahab, the weight of divine truth resting heavily upon his shoulders. "As the Lord, the God of Israel, lives," he proclaimed, "there shall be neither dew nor rain these years, except by my word." The prophet's voice echoed through the opulent halls, a sharp contrast to the artists and entertainers that thrived in the court. Ahab's eyes flared with rage, but the truth silenced him, and Elijah, resolved in his divine mission, departed into the wilderness. In the agonizing years that followed, the drought took its toll, and yet God demonstrated his unfailing provision. By the brook Cherith, ravens appeared daily, delivering bread and meat, a supernatural act of faithfulness that testified to the strength of Yahweh's power. But there was more to come. In search of sustenance, Elijah traveled to Zarephath, where a widow, vulnerable and destitute, gathered sticks to prepare her last meal for herself and her son. Seeing her despair, Elijah willingly stepped forth and proclaimed, "Do not fear, go and do as you have said, but first make a little cake for me." Contrary to all human logic, he assured her that her flour and oil would not run dry until the Lord sent rain again. With trembling hands, filled with faith, she obeyed, and the miracle unfolded. Day by day her jars remained full, a gracious testament to the God of provision. But darkness loomed when tragedy struck. The widow's son fell ill and died. Heartbroken, she turned to Elijah. Yet, unyielding in his devotion, Elijah called upon Yahweh, interceding for the boy. With fervent prayer, he stretched himself over the lifeless body, and the boy breathed again, hope surging through the widow's heart. She proclaimed, "Now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord in your mouth is truth." Yet, as the sun scorched the earth, a more immense confrontation awaited. Gathering at Mount Carmel, the prophets of Baal stood in opposition to Elijah, challenging the supremacy of Yahweh. Amidst the chaos, trembling hearts witnessed the spectacle, the fire from heaven consuming Elijah's soaked sacrifice, proving once and for all who the true God is. As the people fell to their knees, declaring their faith, it seemed a great victory had been won. But triumph soon turned to despair when Jezebel issued a death threat to Elijah. Fleeing into the wilderness, engulfed in solitude, he questioned the very purpose of his calling. It was there, in the stillness, that God met him, not in the wind nor the earthquake, but in a gentle whisper. "What are you doing here, Elijah?" He restored Elijah's spirit, illuminating the path ahead. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. As the days unfolded, the Lord revealed the wonders of his plan to Elijah, preparing him for an ascension like none other. A whirlwind would soon come to whisk him into glory, a fiery chariot blazing against the heavens, a divine calling awaiting completion. But as Elijah stood poised for this magnificent event, he pondered the remnant of Israel, the mantle that would be passed, and the unfolding mystery of God's redemptive purpose still left to be revealed. Y sucedió que, en la misma soledad donde Dios restauró el espíritu de Elías, el Señor le habló de nuevo, diciendo, «Ve, regresa por el camino a Damasco, y al llegar, unge a Hazael como rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás como profeta en lugar de ti». Elías, aún aturdido por el encuentro divino, comprendió que la obra aún no había terminado. El peso de la misión se asentó en su corazón, y con resolución renovada partió hacia el norte.
Al llegar a Damasco, impartió el anhelo del Señor y fue fiel en su llamado. En un momento de solemne unción, derramó el aceite sobre la cabeza de Hazael, proclamando: «Así dice el Señor, con este aceite serás rey sobre Siria». El vigor del hecho dejó una estela en la ciudad, y Hazael, sorprendido, sintió la poderosa presencia de Yahweh. Luego, continuando su jornada, Elías encontró a Jehú, un hombre esforzado, en los campos de su labranza. Con firmeza les habló a todos, revelando la palabra del Señor. «Jehú, tú serás el hacha que yo usaré para cortar la impiedad de Israel». Una mezcla de asombro y pavor recorrió el corazón de Jehú, y sin dudar se arrodilló, aceptando el desafío divino. Antes de que Elías abandonara la tierra, al llegar a Abel Meolá, encontró a Eliseo, quien araba con 12 yuntas de bueyes. Al tocar su capa sobre Eliseo, un llamamiento poderoso lo envolvió. Eliseo dejó atrás su arado y corrió tras él, preguntando: «Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías, sabiendo que la trayectoria de Eliseo estaba cambiando, asintió, y con la bendición del cielo, la porción del profeta se compartió. Retratos de la verdad de Dios se fueron desplegando a su alrededor, mientras el aya vio cómo Dios continuaba operando con fidelidad a través de aquellos que ungió. Sin embargo, las sombras de mal e idolatría continuaban envolviendo el reino. Y en la noche, aposentado en una cueva, descendió la quietud. Allí, el aya, agotado por las luchas y los pesares, clamó a Dios: «He sido celoso por ti, Señor, pero ahora solo yo he quedado». El grito ecoó en el silencio más profundo, pero la voz de Dios respondió con claridad: «Aún he reservado 7,000 en Israel, todos cuyos rodillas no se han doblado ante Baal». La revelación de esas palabras iluminó su ser con un nuevo entendimiento. No estaba solo en su lucha, sino que había un remanente fiel, entusiasta por mantener la alabanza de Yahweh. La obra divina se estaba llevando a cabo en maneras que él no podía ver, entretejida en los corazones de aquellos que confiaban en la verdad del Altísimo. Así, con la misión de Elaya en medio del pueblo de Dios y el paso del testimonio de su vida a Eliseo, se gestaba una nueva era, mientras la mirada de los cielos observaba cada movimiento en la historia de su pueblo. Mas en este tiempo de transición y de fe, Dios comenzó a revelar un último misterio de su plan. La lluvia que hará florecer la tierra vendrá a través de la oración de un hombre justo, susurró el viento suave. ¿Estás listo, Elaya, para ver lo que he preparado en los cielos? Y sucedió que, después de haber ungido a Hazael, Jehú y Eliseo, Elaya, lleno del Espíritu de Dios, se dirigió a los confines de Israel, donde corrientes de idolatría habían oscurecido el corazón del pueblo. Caminando por los senderos polvorientos, sentía la mano de Jehová guiando cada paso que daba. La misión de su vida parecía tejerse como el hilo de un tapiz, cada acción un símbolo del poder divino en movimiento. Al llegar a la ciudad de Betel, se encontró con un grupo de profetas que se disponían a adorar en el altar de Baal. La aversión a la idolatría ardía en su pecho, y con voz estentórea declaró: «Así dice el Señor de los ejércitos, este altar no será un lugar de paz, sino de juicio. Arrepentíos, porque el juicio del Altísimo está cerca». Las miradas se volvieron hacia él, llenas de confusión y temor. Entre el alboroto, un anciano profeta se acercó, y temblando dijo: «¿Por qué clamas tú contra el pueblo? ¿No ves la grandeza de Baal?». Pero Elaya, con fuego en su alma, respondió: «¿No es la grandeza de Yahweh lo que hemos menospreciado? El fuego del cielo caerá sobre este altar y lo consumirá». Transcurrieron los días, y el desafío de Elaya se elevó. En cada ciudad su nombre resonaba, como los ecos de un trueno que llena de luz la oscuridad. Los corazones de algunos comenzaron a moverse, viéndose en la lucha entre la verdad y la mentira. Pero otros, endurecidos por la rebelión, resistieron la palabra del profeta. Una tarde, mientras Elías se preparaba para partir hacia el monte Carmelo, sintió la profunda tristeza por la necedad del pueblo. En ese instante, Dios rompió el silencio con una voz que cortó la atmósfera. ¿Te duele que mi pueblo se pierda en la apostasía? Recuerda, Elías, la batalla es mía. Tu tarea es proclamar la verdad, aunque algunos no escuchen. Con renovada determinación, Elías se dirigió al monte.
Allí se reunió con los profetas de Baal, desafiándolos a un duelo divino. Con valor, fijó el día en que los cielos responderían. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. La multitud contemplaba asombrada y expectante. Los profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía, danzando alrededor del altar, pero no hubo respuesta. Eligia, burlándose, les gritó: «Clamad más fuerte, quizás está ocupado, o en viaje, o dormido». Cuando llegó el momento del sacrificio de Eligia, se acercó al altar. Restaurando lo que había sido roto, levantó 12 piedras que simbolizaban a las tribus de Israel, e hizo una zanja alrededor del altar. «Llenad de agua las 4 tinajas y derramadlas sobre el holocausto», ordenó. La fe y la obediencia hacia el Señor danzaban en su corazón. Y así, mientras la multitud observaba, Eligia levantó sus manos hacia el cielo y clamó: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy sepa este pueblo que tú eres Dios». La respuesta del cielo fue inmediata. Fuego descendió, consumiendo el sacrificio, las piedras y el agua. El pueblo cayó rostro en tierra, exclamando: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». Eligia vio la victoria de Jehová reflejada en los corazones de los que habían presenciado el milagro, un rayo de esperanza brillando en medio de la ceguera. Pero Dios susurró aún más: «Eligia, esto es solo el principio. Un nuevo reto se avecina, y la lluvia esperada está a la vuelta de esta batalla. Pero el pacto que hice contigo y con mi pueblo va más allá de lo que tus ojos pueden ver». Las palabras de Dios se afianzaron en su corazón, llenándole de expectativa mientras el cielo comenzaba a resplandecer con promesas. Apenas el fuego del cielo se extinguió y la multitud comenzaba a murmurar en asombro, se levantó una voz entre el pueblo, una voz que resonaba llena de esperanza. Era un joven que había observado cada detalle de la manifestación divina y con fe renovada gritó: «Credibilidad, credibilidad en el Dios viviente». La palabra se propagó con rapidez, y aquellos que dudaban comenzaron a recordar las historias de los ancianos sobre el Dios de sus padres. Eligia, sintiendo el clamor de la gente, se volvió a ellos y les dijo: «Hoy habéis visto la gloria del Señor. Vivid como siervos del Altísimo. Retornad a Él, y dejad atrás la idolatría que ha hecho de vosotros pobres de espíritu». Mientras hablaba, sus brazos extendidos parecían ser una invitación al arrepentimiento y a la vida nueva. Entre el tumulto, los profetas de Baal, confundidos y humillados, intentaron escapar. Elija, lleno de fervor, los llamó: «No dejéis escapar a ningún profeta del engaño. La justicia del cielo se ha manifestado hoy, y debéis responder por el falso culto que habéis promovido». Los sirvientes del rey, temerosos de Jehová, se acercaron y los apresaron, cumpliendo la palabra de Dios escrita en los tiempos antiguos, donde se decía que la justicia sería restaurada. Entonces Elija se dirigió a su siervo, a quien dijo: «Sube ahora y mira hacia el mar». Eliseo, su fiel discípulo, obedeció y subió a buscar el signo de la lluvia que Dios había prometido. 7 veces miró, y en la 7ª vio una pequeña nube, como la palma de una mano, que surgía del mar. Regresó corriendo para informar a Elija, quien sonrió con la certeza del cumplimiento divino. «Ve y dile a Acab», dijo Elija, «prepara tu carroza y desciende, la lluvia no tardará en llegar». Porque la palabra del Señor no falla, y el tiempo de la sequía se había cumplido, así como las promesas divinas se cumplen en su debido tiempo. Mientras Acab se apresuraba a salir de la montaña, nubes oscuras comenzaron a congregarse en el cielo, y un viento poderoso sopló, trayendo consigo la tan anhelada lluvia. La tierra seca comenzó a absorber la vida, y el campo producía brotes nuevos en su espera. El pueblo miraba con lágrimas en los ojos, viendo cómo el cielo sonreía nuevamente sobre ellos. Elija, sintiendo la energía del Espíritu Santo, corrió ante Acab, y el poder de Dios lo llenó de tal manera que sus pies parecían volar sobre la tierra. Y así corrió hasta Jezreel.
Era un acto de glorificación a Dios, ya que la victoria sobre los falsos ídolos había traído no solo la lluvia, sino también un nuevo despertar espiritual. Mientras las nubes lloraban bendiciones y el pueblo celebraba, una sombra se cernía sobre la reina Jezabel, cuyos corazones estaban llenos de rencor y venganza. Ella juró buscar a Elija y quitarle la vida, y así, en la atmósfera de júbilo, una oscuridad comenzaba a amurallar el corazón de quien había llevado a Israel a la idolatría. Sin embargo, Elija no sabía del peligro que se acercaba. El Señor, que trazaba los caminos del hombre y ataba incluso las intenciones del corazón, observaba el movimiento del bien y el mal, esperando en su soberanía para revelar el siguiente capítulo de su plan redentor. «Prepárate, Elija», resonó otra vez la voz de Dios en su espíritu. «Un nuevo llamado se aproxima, y la próxima prueba será más grande. No temas, porque junto a ti estoy aún en medio de las tinieblas». La certeza de este mensaje llenó a Elija de esperanza, mientras el viento aún traía consigo la fragancia de la lluvia. Y cuando Elija llegó a Jezreel, la noticia de su victoria sobre los profetas de Baal se esparció por toda la ciudad. Los habitantes, asombrados pero también inquietos, comenzaron a murmurar entre sí. No era común que un hombre osara desafiar a la reina, y menos aún a ella, cuya ira era conocida. Acab llegó ante Jezabel, y así le contó lo que había sucedido. Elija ha dado muerte a todos los profetas de Baal a espada. Al oír esto, la reina, cuya cólera ya ardía, envió un mensajero a Elija diciendo: «Así me hagan los dioses, y aún más, si mañana a estas horas no he hecho de tu vida como la de uno de ellos». Su voz resonaba con el frío del miedo y la arrogancia. Elija, al recibir este mensaje, temió y se levantó para huir por su vida. Llegó a Beer-seba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su siervo. Pero él continuó su camino en el desierto, y al llegar a un día de viaje, se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, exclamó: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Sus palabras reflejaban no solo su desesperación, sino el peso abrumador de la culpa y la angustia. Pero el ángel del Señor lo halló acostado debajo del enebro, y le dijo: «Levántate y come». Y cuando miró, vio una torta cocida sobre las brasas y un jarro de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió una vez más y le tocó, diciendo: «Levántate y come, porque el camino es demasiado grande para ti». Así que se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí, en la cueva, el Señor se le apareció y le dijo: «¿Qué haces aquí, Elija?». A lo que él respondió: «He sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Sus palabras estaban llenas de una profunda soledad y de la aparente derrota de su misión, así como el eco de su fidelidad a Dios en medio de la apostasía. Entonces el Señor le dijo: «Sal fuera y ponte en pie en el monte delante del Señor». Y he aquí, el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, mas el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Al oírlo, Elija cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí, una voz le dijo: «¿Qué haces aquí, Elija?». Y el profeta repitió su queja. El Señor, en su infinita sabiduría y amor, no solo escuchó sus lamentos, sino que le reveló un nuevo camino, llenándolo de propósito. «Ve, y ungirás a Hazael por rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará». La promesa de Dios se remarcaba una vez más, estableciendo un plan de justicia y restauración.
Así, en la penumbra del desierto, se dibujaba un nuevo capítulo destinado a transformar la historia de su pueblo. Porque aún en medio del temor y la confusión, la soberanía de Dios guiaba cada paso, y el propósito divino comenzaba a revelarse con cada palabra de la promesa. Pero lo que no sabía Elija, resonó el eco de la eternidad, es que mi plan abarca más allá de lo que puede ver, y en su debilidad se manifestará mi fuerza. La historia que se teje en el horizonte está llena de redención y gloria. Elija, fortalecido por la comida celestial y la revelación divina, salió de la cueva con el corazón lleno de determinación. Las palabras del Señor resonaban en su mente mientras se dirigía a cumplir la misión que le había sido encomendada. En su espíritu ardía la certeza de que la injusticia que había asolado Israel estaba a punto de enfrentar un drástico cambio. Viajó a través de las tierras áridas y polvorientas, dejando atrás la sombra de su temor. La unción de Hazael y Jehú pesaba sobre él, y comprendió que éstas no solo eran medidas temporales, sino parte de un plan más extenso que el mismo profeta apenas comenzaba a vislumbrar. Al llegar a una aldea, Elija encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en el campo con 12 yuntas de bueyes. La escena era sencilla, casi mundana, pero al profeta le pareció que la luz del cielo iluminaba aquel momento. Elija se acercó y sin dudar arrojó su manto sobre Eliseo. Este gesto no era trivial, era la señal de una transferencia de poder y llamado divino. Eliseo se volvió hacia Elija y justo en ese instante comprendió. Dejó sus bueyes, corrió tras él y le dijo: «Déjame por favor besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elija respondió: «Ve y vuelve, porque ¿qué he hecho yo para ti?». Eliseo, lleno de una pasión nueva, tomó una determinación firme. Regresó, tomó las yuntas y las sacrificó, cocinando la carne de los bueyes con la leña del arado, un símbolo de su entrega total. Después se levantó y siguió a Eliseo, convirtiéndose en su sirviente, pues él entendía que su vida había cambiado para siempre. Mientras tanto, en el palacio de Acab, la sombra de Jezabel se cernía sobre el pueblo. La reina, furiosa por la muerte de sus profetas, había comenzado a tejer un plan de venganza más oscuro que la noche misma. Mandó convocar a todos los sacerdotes de Baal, instándoles a que buscaran medios para desatar un nuevo enfoque de adoración que pudiera desviar el fervor hacia el Dios de Israel. La controversia entre el bien y el mal se intensificaba. Cada día, el pueblo sentía la tensión en el aire. En su corazón, Elija sabía que el tiempo de confrontación se acercaba. El cielo sobre Israel estaba cada vez más cargado de nubes de juicio y esperanza. Con una vida apretada entre fuerzas opuestas, Elija y Eliseo comenzaban a despertar en el pueblo una fe renovada, un anhelo de ver al Dios viviente actuar poderosamente. Cada paso que daban era conducido por la mano de Dios, y cada milagro que se realizaría solo sería un reflejo de la grandeza del propósito divino. Y aquí se posaba la pregunta en el aire: ¿cómo se manifestará el poder de Dios ante la adversidad? La respuesta se iría revelando, y en lo más profundo del corazón de Elija se comenzaba a gestar una certeza: el acto divino de salvación estaba cada vez más cerca, porque lo que ninguno había imaginado, se murmurarían el viento y la tierra, es que el fuego caerá nuevamente, y en medio de la tormenta el pueblo se levantará como uno solo. El Dios que contesta con fuego demostrará su soberanía y su gloria. Mientras Elija y Eliseo viajaban juntos, el ambiente de la tierra era tenso y cargado de anticipación. La voz de Jehová seguía resonando en la mente de Elija, guiando cada paso que daba. En su corazón sentía el peso de la responsabilidad que conllevaba la misión que se les había encomendado. En cada pueblo que atravesaban, la gente empezaba a murmurar de su llegada.
sintiendo en sus corazones que algo extraordinario estaba por suceder. Un día, mientras estaban en Gilgal, Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Pero Eliseo le respondió: «Vivo es Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Así continuaron juntos y llegaron a Betel, donde los profetas locales salieron a recibir a Elías, y les dijeron: «¿Sabéis que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Eliseo respondió: «Sí, lo sé, callad». 2 de Reyes 2:1-3. Elías, con el corazón lleno de solemnidad, tomó la decisión de visitar a los profetas que aún resonaban con el eco de la verdad. Sabía que en medio de la traición y la oscuridad, el pueblo necesitaba un recordatorio de la fidelidad de Dios. Mientras salían de Betel, Elías nuevamente dijo: «Quédate aquí, Eliseo, que Jehová me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo, aferrándose firmemente al llamado divino, contestó de nuevo: «Vivo es Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Entonces continuaron juntos hacia Jericó. Al llegar a Jericó, los mismos profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron: «¿No sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Eliseo, con la certeza de su misión, respondió: «Sí, lo sé, callad». 2 de Reyes 2:4-5. Y así, mientras el polvo aún se asentaba sobre sus sandalias, una atmósfera de expectativa rebosaba en los corazones de los hombres y mujeres que se aferraban a la fe. Elías, reconociendo la determinación y el fervor en Eliseo, entendió que este era un momento divino, una conexión sagrada entre maestro y discípulo. Durante su camino, Elías se detuvo y preguntó a Eliseo: «¿Qué te puedo hacer antes de que sea quitado de ti?» Eliseo, con un deseo ardiente en su alma, respondió: «Te ruego que me dejes una porción doble de tu espíritu». 2 de Reyes 2:9. Elías, asombrado por la solicitud, dijo: «Has pedido cosa difícil. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no». La exigencia de este momento fue palpable, como el aire antes de una tormenta. La tragedia y la gloria se entrelazaban mientras continuaban su camino. Entonces, de repente, un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron, separando a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo, mirando y clamando, exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». 2 Reyes 2:11-12. Y así Eliseo quedó solo, el manto de Elías flotando en sus manos, símbolo de la nueva unción y del poder que iba a transformar a Israel. En aquel momento, la expectativa divina se intensificó. La obra del profeta no había terminado, sino que se había transmitido a la siguiente generación. Lo que Eliseo no sabía era que su fe y la herencia del poder divino estaban a punto de cambiar la narrativa de toda una nación. El eco de lo que Elías había comenzado reverberaría más allá de las fronteras de Israel, y el fuego de Dios se encendería de nuevo. Porque lo que el cielo había preparado, susurraron las corrientes de viento, sería más grande de lo que nadie había imaginado, y el legado de fe se encendería en el corazón de su pueblo, trayendo la esperanza en medio de las llamas. Y Eliseo tomó el manto de Elías que había caído sobre él, y se volvió y se puso a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas, éstas se partieron a uno y otro lado, y Eliseo pasó. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó, viéndolo, dijeron: El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a encontrarse con él y se inclinaron ante él en tierra. Y le dijeron: He aquí, hay entre tus siervos 50 varones fuertes. Déjalos ir, te ruego, y busquen a tu señor. No sea que el espíritu de Jehová lo haya llevado y lo haya echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo: No los enviéis. Mas ellos insistieron hasta que él tuvo que consentir. Entonces envió a los 50 hombres, los cuales buscaron por 3 días sin hallarle. Y volviendo a él, Eliseo les dijo: ¿No os dije que no fuerais? Y Eliseo fue a la ciudad de Jericó.
Y los habitantes de la ciudad le dijeron: «He aquí, el lugar en que vivimos es bueno, como mi señor puede ver, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril». Y Eliseo dijo: «Traedme una botija nueva, y poned en ella sal». Y se la trajeron. Y él salió a las fuentes de las aguas, y echó en ella sal, y dijo: «Así ha dicho Jehová, he sanado estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni estéril». Y las aguas fueron sanadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que dijo Eliseo. Luego subió Eliseo de allí a Betel, y mientras subía por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: «Ve, calvo, ve, calvo». Y volviéndose, él los miró, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osas del bosque, y desgarraron a 42 de aquellos jóvenes. 2 Reyes 2, 23, 25. Y de allí Eliseo fue a la montaña de Carmelo, y volvió a Samaria. En esos días, el rey de Israel estaba en crisis. Las facciones del pueblo clamaban por guía y por una palabra de esperanza. Así fue como, impulsado por la urgencia del pueblo, Eliseo buscó la presencia de Jehová, sabiendo que su llamado ahora era más grande que él mismo. A través de sus acciones y del poder del Espíritu que había recibido, la promesa de Dios empezaba a hacerse realidad. Mientras Eliseo se movía por las ciudades, realizando milagros y proclamando la verdad de Dios, se encendía la chispa de una revolución de fe. La confianza de los israelitas en su Dios estaba siendo restaurada, y su corazón se preparando para una nueva alianza divina. Al contemplar lo que Elija había dejado, Eliseo se dio cuenta de que una nueva era comenzaba. Una era que no solo traería confrontaciones con los poderes de la tierra, sino también manifestaciones del amor y la justicia de Jehová en el pueblo de Israel. Porque en verdad resonaba en el corazón de Eliseo: lo que Dios ha determinado no caerá en saco roto, y su plan será revelado en poder y gloria, incluso en tiempos de oscuridad. Y sucedió que, mientras Eliseo estaba en Samaria, vino a él un hombre de la casa del rey, y le dijo: «El rey clama por tu ayuda, oh varón de Dios, porque la tierra está asediada, y no hay pan suficiente para el pueblo». Y Eliseo respondió: «Escucha la palabra de Jehová. Mañana, a esta hora, en la puerta de Samaria, habrá harina de flor por 1 siclo, y cebada por otro siclo». 2 Reyes 7, 1. El oficial del rey que estaba con él dudó y dijo: «¿He de creer que Jehová abrirá las ventanas del cielo? ¿Podrá suceder esto?». A lo cual Eliseo respondió: «Ciertamente lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». 2 Reyes 7, 2. Entonces hubo 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, y se dijeron unos a otros: «¿Por qué estamos aquí, sentados a morir? Si entramos en la ciudad, moriríamos de hambre. Si quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues, y entreguémonos al campamento de los sirios. Si ellos nos dejan vivir, viviremos, y si nos matan, matarán». Así que se levantaron al caer la tarde, y fueron al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a la entrada del campamento, no había allí a nadie, porque Jehová había hecho oír en el campamento de los sirios un estruendo, como de carros, y un tumulto grande. Y se dijeron unos a otros: «He aquí, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para que vengan sobre nosotros». Por tanto, se levantaron y huyeron en la oscuridad, y dejaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvarse. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada de la tienda, entraron y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y se fueron y lo escondieron. 2 Reyes 7, 7, 8. Luego se dijeron unos a otros: «No estamos haciendo bien. Este día es día de buena nueva, y nosotros callamos. Si esperamos hasta el alba, nos alcanzará nuestra maldad. Ahora pues, vamos y entremos en la ciudad, y contemos al pueblo». 2 Reyes 7, 9. Vinieron pues, y gritaron a la puerta de la ciudad, y dijeron: «Hemos llegado al campamento de los sirios, y he aquí, no hay allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos y asnos atados, y las tiendas como estaban». Entonces el pueblo se levantó,
y corrieron a buscar todo el bien que se había prometido. Y así fue que el hambre se apartó de la ciudad. Así se cumplió la palabra de Eliseo, y el hombre que dudó vio lo que Dios había hecho, mas no comió de ello, pues había sido profetizado su destino. Y Eliseo, viendo cómo Dios preservó a su pueblo en tiempos de gran necesidad, recordó en su corazón las palabras de Jehová: así como he hecho en un momento, así haré en los tiempos venideros. Porque desde aquel día la gloria de Jehová se manifestaba en formas nuevas y poderosas, enviando a sus siervos a preparar el camino para lo que ha de venir. Y así Eliseo contemplaba el horizonte del futuro, meditando en los propósitos ocultos de Dios. ¿Qué otros milagros aún aguardamos en la revelación de su grandeza? En aquellos días de transformación en Israel, mientras los corazones se despertaban a la lucha por la fe, la voz del Señor resonó con claridad. El líquido cielo se tornó en telas de esperanza, y la obediencia de Eliseo floreció en medio de la adversidad. Dios, fiel a su palabra, había comenzado a sanar la tierra, y la lluvia había devuelto vida a lo seco. Eliseo continuó su labor, sembrando la gracia y el poder de Dios entre la gente. Viendo el hambre espiritual que asolaba a los corazones de Israel, clamó al Señor por sabiduría, pues sabía que en sus manos estaba la herencia del ministerio de Elisa. En cada milagro, desde el purificar las aguas de Jericó hasta la multiplicación del aceite de la viuda, la gente comenzaba a entender que Dios nunca había abandonado a su pueblo. Mientras Eliseo sanaba enfermos y liberaba cautivos, los vestigios de idolatría empezaron a desvanecerse, y el eco de los antiguos consagrados comenzó a resonar en las plazas. Se levantaron voces de alabanza, y los corazones comenzaron a arder por el Dios vivo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Era la declaración triunfante que brotaba entre el pueblo. Sin embargo, en la opulencia del palacio y en las sombras, Jezabel maquinaba, buscando nuevas formas de engañar y desviar al pueblo de la adoración verdadera. Los días de Eliseo no han terminado, proclamó con furia. Se tomará la venganza que reivindicará la adoración de Baal. Pero aún rodeado de fauno y malignidad, Eliseo, ungido por el poder de Dios, sabía que la verdad siempre prevalecería. Entonces, mientras la tierra reverberaba con la vida nueva, ocurrió un gran reto. Los reyes y líderes de naciones comenzaron a escuchar relatos del poder de Jehová que fluía entre su pueblo. Los murmullos de esperanza atravesaron fronteras y llegaron a la casa del rey de Judá. Desesperados y hambrientos de la intervención divina, se unieron en oración un día y otro, clamando de corazón por la manifestación de Dios. Eliseo vio que el tiempo había llegado para convocar a la nación. En la plaza de Samaria reunió a cada tribu, cada generación y cada voz. Con el manto de Elía ondeando en sus manos, se dirigió al pueblo. Hoy viviremos la plenitud de la promesa divina. Cada uno de vosotros ha sido llamado a ser parte de este nuevo pacto. ¿No veis lo que Dios ha hecho? Reunámonos en oración, en ardiente llama de devoción. La multitud, tocada por la convicción y el poder de esas palabras, se unió en clamor, alzando sus corazones hacia el cielo. Y mientras oraban, el cielo se llenó de nubes ligeras, y el viento trajo la sensación de una lluvia que traería abundancia, no solo a sus tierras, sino también a sus almas. Entonces Dios, al oír el clamor y ver el arrepentimiento sincero de su pueblo, derramó su espíritu. Eliseo, lleno de esta unción, proclamó: Así dice Jehová, mañana las puertas de la bendición se abrirán, y veréis la gloria de mi nombre entre vosotros. Se levantarán puentes de paz, y se forjarán nuevas alianzas con el cielo. Las gentes de todos los rincones se agruparon, llenos de expectativa. Eliseo, y como un eco de Elía, se sintieron en comunión directa con el cielo. Así fue como, del silencio sagrado y la ferviente adoración, se despertó la nación. La lluvia comenzó a caer de manera ligera, muistenando la tierra, y las semillas de fe que había estado esperando comenzaban a brotar. Y, finalmente, en ese nuevo amanecer, un remanente fiel se levantó, consagrando sus corazones a Yahweh. Las familias, antes fragmentadas por la idolatría,
ahora se reunieron en los campos, alabando a Dios, buscando su rostro con expectación. La historia de Elías resonaba en cada hogar, recordando a todos la grandeza de su Dios. Así, Eliseo no solo fue el continuador de la vida de Elías, sino que se convirtió en el testigo de la reconstrucción de una nación. Con corazones purificados, 4 generaciones se movieron en vibrante esperanza, reencontraron su identidad y, llenos del fuego del Espíritu, celebraron el dominio de Jehová, proclamando que Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces, mientras el sol se ponía tras las colinas y la brisa traía el murmullo de la vida, Eliseo, abrazando su nuevo papel, se arrodilló ante Dios y clamó: «Gracias, Señor, porque tu plan es perfecto. En cada lágrima, en cada oración, tú haces brotar la vida. Tu grandeza llena nuestras vidas de alabanza». El tiempo pasó y el legado de fe se mantuvo vivo entre el pueblo de Israel, formando la base de una adoración renovada que sería recordada por generaciones. Dios había cumplido su promesa, y en ese cumplimiento, la historia de Elías y de Eliseo se convirtió en un faro de esperanza, confirmando que aunque las tinieblas puedan intentar reinar, al final, la luz siempre prevalece. Hoy, amigos, al reflexionar sobre la fidelidad de Dios, yo os invito a tomar parte en esta hermosa historia. Por tanto, no perdáis la oportunidad de permanecer conectados con la palabra de Dios. Suscribíos inmediatamente al canal para no perderos los próximos poderosos relatos bíblicos. Dale un like ahora mismo para ayudar a compartir la verdad de Dios a través del algoritmo. Comenta cómo esta historia ha impactado tu fe, porque solo aquellos que han encontrado la fortaleza en la verdad entienden la grandeza de su amor. Y no esperéis ni un segundo más para compartir este poderoso testimonio con al menos 5 amigos que necesiten escuchar la verdad de Dios. Este es el momento de actuar y expandir el mensaje de esperanza.